Pues en esta mañana vamos a estar considerando algo que diría para todos los que son creyentes es importante. En esta sala, en esta mañana, hay muchos que tienen un peso en su corazón. Es un peso persistente, porque saben que sus seres queridos están bajo la ira de Dios. Están conscientes de que aquellos que más aprecian en esta tierra, madres, padres, hermanos, incluso hijos o amigos, amistades muy cercanas, conocen la realidad que están lejos de Dios, que no tienen esperanza. Y la razón que yo sé que es así es que tengo el privilegio de orar durante las semanas por las peticiones que ustedes llenan cada domingo. Recuerden, nosotros tenemos unas tarjetas y donde ustedes ponen sus peticiones de oración. Hay personas que sí oran por esas peticiones. ¿Y cuál es la petición más recurrente? Salvación de fulano. Salvación de esta persona. Cientos de nombres cada semana están ahí. Y eso es una buena evidencia de que están conscientes de su realidad. No son ignorando la realidad. Hay un dicho en inglés que la ignorancia es una bendición. Pero más bien la ignorancia es simplemente ignorando la realidad. Y es que muchos de quienes nosotros amamos están lejos de Dios. Entonces, ¿quiénes aquí tienen el peso de ver que sus seres queridos sean salvos, sean alcanzados con la salvación de Cristo? Y me imagino que todos dicen, amén. Quisiera ver que mis familiares, mis seres queridos lleguen a Cristo y lo aman como Señor. Y hoy entonces es con esta meta que quiero considerar con ustedes por qué pueden tener una confianza plenaria en el ministerio y la eficacia del Evangelio para salvar. Posiblemente algunos aquí ni siquiera han creído en este Evangelio, entonces no entienden lo que estoy hablando de. Pero particularmente quiero enfocarme en esta mañana a que ustedes pueden evaluarse si están confiando o si están avergonzados del Evangelio. Y vamos a poder ver, porque qué es lo que están compartiendo con sus familiares si es que están compartiendo con ellos. Entonces, ¿confías que solamente el Evangelio puede salvar a los que más amas sobre la tierra, o has perdido la confianza en el poder de Dios para salvar mediante su Evangelio? El sermón de esta mañana se llama Confiando en el ministerio del Evangelio. Confiando en el ministerio del Evangelio. Y estaremos hoy en 2 Corintios capítulo 4, entonces pueden ir ahí en sus Biblias. 2 Corintios capítulo 4, donde veremos 3 razones para que tú puedas confiar en el poder del Evangelio para salvar. 3 razones para que tú puedas confiar en el poder del Evangelio para salvar. Y en este texto, de hecho, veremos 3 negaciones que tienen su contraparte que es positiva. En primer lugar, veremos que el Evangelio no se puede mejorar. En segundo lugar, el Evangelio no es inadecuado. En tercer lugar, el Evangelio no depende del hombre. El Evangelio no se puede mejorar, el Evangelio no es inadecuado y el Evangelio no depende del hombre. Y mi oración es que podemos salir aquí esta mañana con mayor confianza en el mensaje que Dios ha diseñado en su sabiduría para salvar a pecadores. Que no nos avergoncemos del Evangelio, sino que tengamos una confianza plena en ello. Entonces, por favor, vayan en sus Biblias a 2 Corintios capítulo 4.
desde el versículo 1. Dice así: Por tanto, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos, sino que hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por amor de Dios. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Esta es la palabra inerrante e inspirada de nuestro Dios. Oremos a Él en esta mañana. Amado Dios, te bendecimos y te exaltamos. Ayúdanos en esta mañana a poder considerar correctamente y aplicar con fidelidad y con denuedo las riquezas que encontramos en este texto precioso. Sobre todo, ayúdanos a ver la gloria de Cristo Jesús reflejado en el mensaje del Evangelio, y que podemos tener mayor confianza y mayor denuedo en proclamar este mensaje. Es el único que puede salvar a los perdidos. Ayúdanos por amor de tu nombre. Amén. Entonces, en primer lugar, el Evangelio no se puede mejorar. El Evangelio no se puede mejorar. La primera razón que puedes confiar en la eficacia del Evangelio para salvar es porque el Evangelio no se puede mejorar. El versículo 1 de 2 Corintios 4 dice así: Por tanto, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos. Pablo aquí está continuando un argumento que inició no solamente en el capítulo 3, sino desde antes, desde el capítulo 2, Y Pablo ha tenido que hacer algo en 2 Corintios que no ha tenido que hacer con tanta osadía en todos los demás de sus cartas. Lo que estaba ocurriendo en la iglesia en Corinto es que habían llegado unos super apóstoles, literalmente super apóstoles, y estaban poniendo en juicio y en duda el ministerio de Pablo. Pablo había pasado años con los corintios, y ante semejante amenaza, ¿qué es lo que Pablo tiene la necesidad de hacer? Defender su ministerio, exponiendo delante de los corintios cómo ha sido esencialmente su filosofía de ministerio. Así es como he actuado con ustedes, qué es lo que he predicado, cuál es mi postura frente a las persecuciones y las tribulaciones que he tenido que sufrir por amor a vosotros. Entonces Pablo está defendiendo su ministerio apostólico ante estas acusaciones. Y aquí Pablo continúa lo que él ya particularmente empezó a enfatizar desde el capítulo 3, versículo 6. Donde decía: el cual también, hablando de Dios, nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Está hablando de cómo su ministerio es mejor que el ministerio de la muerte, es mejor que el ministerio de la condenación que era del antiguo pacto, que su ministerio es un ministerio de luz, de un nuevo pacto, y eso es lo que él va a defender delante de los corintios. Entonces,
Mientras que estamos estudiando el texto, tenemos que tener bien claro, su significado original pertenece en cuanto al ministerio apostólico en conjunto con sus colaboradores de Pablo y sus compañeros, pero igualmente tiene aplicación para nosotros. Entonces, cuando Pablo está más que todo defendiendo un ministerio público, un ministerio de predicación formal, veremos que para nosotros la aplicación es un ministerio de proclamación más privada, pensando particularmente en cómo cada uno de nosotros tenemos un ministerio, un servicio donde podemos proclamar el Evangelio informalmente en conversaciones privadas con quienes amamos. ¿Listo? Es con ese fin que queremos que pensemos. Obviamente identificando el ministerio público que hizo Pablo, pero pensando en las implicaciones prácticas y privadas de nuestra vida. ¿Me hago entender? Entonces, Pablo dice algo enfático aquí. Por tanto, puesto que tenemos este ministerio, este servicio en cuanto a la proclamación del Evangelio, según hemos recibido misericordia. ¿Qué es algo que Pablo enfatiza en 2 Corintios desde el inicio? Si miran conmigo en el capítulo 1, desde el versículo 3, el versículo 4, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Hay una misericordia que Pablo y sus compañeros han recibido. ¿Eso es una misericordia humana? No, es una misericordia divina. Es una misericordia que les capacita, les equipa para que ellos puedan ser eficaces y fieles en el desarrollo de su ministerio. Y eso es muy importante pensando aquí en esta particularidad. Pablo no hizo nada para ganar su ministerio. Pablo no fue muy bueno y por lo tanto Dios le recompensó con el ministerio de la predicación del Evangelio. Por lo contrario, ¿quién era Pablo? Un perseguidor eficaz y persistente de la iglesia. No merecía el ministerio de proclamar el Evangelio de Cristo Jesús, pero según hemos recibido misericordia. Es importante recordar que nosotros no merecemos ser copartícipes en el ministerio de alcanzar a los perdidos por la gloria de Dios. No es algo que tú mereces. ¿Para quién es digno semejante ministerio? Más bien de pronto para serafines y querubines. No estoy pensando en aquellos que se llaman a sí mismos serafines ni querubines, sino seres angelicales que son santos y puros y nunca han sido tocados por la maldad. Ellos tienen labios y bocas más puros para proclamar la majestad y la magnificencia de la gloria de Cristo Jesús en el Evangelio, pero aún así Dios ha querido santificar y usar instrumentos débiles para proclamar sus maravillas. Eso nos exalta a nosotros diciendo, bien hecho, eres tan digno de ejercer este ministerio, o más bien nos humilla y nos indica, tú no mereces nada y mucho menos proclamar quién es Cristo. Según hemos recibido misericordia, no podemos olvidar este punto de que no somos dignos de proclamar quién es nuestro Dios. Y es debido a esta misericordia que Él ha recibido, pensando en el ministerio que ellos han recibido, que ellos no desfallecen. No desfallecemos. No se debilitan, no se desmayan. Y si tiene sentido, pensando en todo lo que Pablo está abordando en 2 Corintios, porque sería muy fácil de desfallecer ante tantas tribulaciones y ante tanta opresión. Pero no desfallecen porque recuerdan cuál es la misericordia que ellos han recibido. Y Pablo sigue ahora articulando cómo es
en cuanto a esa proclamación del Evangelio, el versículo 2, sino que hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Pablo aquí niega 3 formas que se podrían intentar a mejorar el Evangelio. En cuanto a su comunicación, en cuanto incluso a su contenido. Pablo aquí está identificando que el Evangelio en sí no se puede mejorar y que ellos, y nosotros también, tenemos que rechazar cualquier método o forma de comunicación que es engañosa. Y aquí, de hecho, podemos ver quiénes son fieles ministros en cuanto a proclamar el Evangelio hoy en día y quiénes no. Porque si hay predicadores, hay personas que enseñan usando metodologías de ocultismo o lo que es vergonzoso o andando con astucia o adulterando la palabra de Dios, podemos saber que estos son peligrosos, estos son falsos. Pero aquí pensamos en cuáles son esas 3 formas que Pablo niega. En primer lugar, Pablo explica cómo él ha renunciado, es decir, que él ha rechazado enfáticamente cualquier metodología que sea oculto o vergonzoso. Y de hecho, lo que es de vergüenza se describe como es lo oculto. Se podría traducirlo más bien lo oculto que es vergonzoso o que es de vergüenza. Pensando en cómo ellos no van a usar algo que trae casi cuestiones de magia o cuestiones de ocultismo en cuanto a la proclamación del Evangelio. Ellos no van a usar esas metodologías que pudieran ser en auge durante su época. En Corinto, a sus alrededores, no lo van a hacer, lo van a rechazar. En adición, en segundo lugar, no andando con astucia. La idea es que él y sus compañeros no emplean ninguna oratoria sofisticada o retórica llamativa para esencialmente engañar a las personas con astucia, con la meta de engañarlos para su causa. Y eso suena extraño porque ¿no sería bueno engañar a las personas para que sigan a Cristo? Eso fue confuso, ¿no? Que sigan a Cristo es bueno, ¿sí o no? Sí. ¿Engañándolos para que lo hagan está bien? No. ¿Entienden ahora? Es no hacer nada que podría traer reproches sobre el mensaje o el método de la mensajería. Y en tercer lugar, Pablo agrega que él no hizo nada para adulterar la palabra de Dios. Me imagino que algunos de ustedes han escuchado el verbo adulterar, ¿cierto? Y normalmente tiene que ver con algo que se añade a un químico o a algo. Eso fue muy común, ¿cierto? Durante el paro. Gasolina añadida con agua. Gasolina adulterada. No sirve muy bien. Igualmente, en este tiempo y aún el día de hoy, ¿cuál es una tentación muy fuerte para quienes quieren proclamar el Evangelio? Modificar el mensaje un poquito, quitar una parte y lo ponemos aquí para más tarde lo vamos a introducir y vamos a añadir un poco de chiste, un poco de ternura mío o algo por el estilo y casi estamos jugando al químico, ¿cierto? Añadiendo y quitando a la palabra de Dios según nuestro capricho, pensando que yo puedo mejorar el mensaje. Yo sé que es mejor para que sea más dirigible para las personas cuando lo escuchan. Pablo decía, no hemos adulterado la palabra de Dios. Y de hecho, él ya lo había mencionado en 2 Corintios 2:17, pues no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo.
Pablo está siendo atacado de ser alguien que modifica su mensaje o ser alguien que habla de una forma extraña, y él está corrigiendo y diciendo todo lo contrario. No somos como los otros que comercian con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, delante de Dios, hablamos de parte de Él. Entonces, eso es algo de considerar con mucha atención. Muchas personas quieren usar lo que funciona en cuanto a hablar la palabra de Dios. Voy a usar esta metodología, voy a decir estas clases de palabras, voy a excluir ciertos elementos que son ofensivos para que haya una mejor receptividad de parte de las personas. ¿Alguien ha escuchado algo semejante alguna vez en su vida? Queremos cortar las esquinas del evangelio para que no sea tan difícil para que las personas creen. ¿Eso es una buena técnica y táctica para engañar personas? Sí. Para engañar personas, definitivamente. Es la mejor forma. Modifiquemos el mensaje. Quitemos lo que no nos gusta y ya tenemos un evangelio que nos salva. Pero las personas están muy convencidos que eso sí funciona, pensando que pueden mejorar el evangelio, pero proclamación selectiva es destructiva. Y pragmatismo no funciona verdaderamente. Normalmente las personas hacen lo que funciona, pero eso no es lo que realmente funciona. Tenemos que mirar lo que Pablo va a articular y tiene que ver con una comunicación íntegra. Una comunicación íntegra. No yendo a ocultismo, no andando con astucia, no adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Pablo contrasta los métodos reprochables que buscan mejorar la palabra de Dios para concentrar en una sola forma de comunicar con integridad. Y es muy básico, sino que mediante la manifestación de la verdad. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Solamente proclama lo que la Biblia dice. ¿Es difícil? Pues de hecho, es solamente proclamar lo que la Biblia dice, mediante la manifestación de la verdad. Está aludiendo a la necesidad de comunicar lo que la Biblia dice, tal como lo dice, sin quitar ni añadir nada. Entonces, realmente, ¿cuál es la meta? Es ser solamente un mensajero. Recibo un mensaje de parte de Dios, ¿y qué hago? Comunico este mensaje. ¿Tengo que mejorarlo? No. ¿Cierto? Normalmente, como la ilustración que suelen usar es que hay un cocinero en la cocina esclavizándose, preparando una mejor comida que jamás ha hecho. Un restaurante de 10 estrellas Michelin. Téngalo. Y ahí está este plato de comida. Y ahora lo pasa al mensajero o mesero, ¿cierto? Mesero. Y ahora piénselo ustedes, si en el camino a la mesa el mesero dice, uy, eso está re mal. Y empieza a quitar y a... ¿Entienden la locura? La necedad de semejante ilustración, y cuánto más el Dios de verdad. Y cuánto más con el Dios que salva. Y Él ha definido y determinado, este mensaje salva. Ahora, ¿vas a intentar andar con astucia o con métodos ocultos o buscar adulterar y modificar y mejorar su verdad? Es una necedad, es una locura. Y eso espero que sea algo que les lanza en la conciencia. Uy,
no estoy compartiendo algo cuando estoy compartiendo el Evangelio, estoy evitando cosas para evitar conflicto. Estás adulterando la palabra de Dios. De pronto no quieres hacerlo, pero es lo que está pasando porque tú temes más al hombre que a Dios. Tú temes más ofender a alguien que odia a Dios que ofender a Dios a quien supuestamente amas y para quien quieres ganar a la persona. Entonces, piensa en eso, la integridad comunicacional tiene que caracterizar nuestra proclamación, porque es lo que caracterizó la proclamación de Pablo en su ministerio público y formal de la palabra del Señor. Pero además tiene que caracterizar nuestra comunicación privada, en las conversaciones informales que podemos tener con nuestros seres queridos. Tenemos que pensar en cómo estoy hablando del Evangelio. ¿Estoy yendo por ocultismo y lo que es de vergüenza? ¿Estoy andando con astucia, intentando engañar? ¿Estoy adulterando la palabra de Dios? No, tenemos que, mediante la manifestación de la verdad. Y Pablo termina ahí, nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Eso es impresionante. La integridad de Pablo en cuanto a la comunicación del Evangelio es de tal grado, él puede recomendarse a las conciencias de los hombres. Ustedes no me pueden acusar de nada de lo que los falsos están acusándome. No soy culpable de nada. Soy inocente. ¿Ustedes pueden decir lo mismo? ¿Pueden afirmar lo mismo? Que en cada momento en que he predicado o he proclamado o he compartido, por un verbo más pequeño, compartido el Evangelio con alguien, he sido íntegro. No tengo de qué avergonzarme. O tienen de qué avergonzarse. Eso es tan importante. ¿Por qué? Porque no existe ningún motivo ni ninguna forma en que puedes mejorar el Evangelio. En una palabra, el Evangelio es perfecto. Y eso debería darnos confianza. Confianza de que no tengo que inventar algo más. Solamente tengo que dedicarme a entender y amar y abrazar el Evangelio con todo mi ser para que cuando llegue la oportunidad, eso brota de mis poros porque amo este mensaje. Es mi vida. Es mi confianza y es mi esperanza. Entonces, la primera razón que puedes confiar en la eficacia del Evangelio para salvar es porque el Evangelio no se puede mejorar, sino que es perfecto. Es perfecto. En segundo lugar, el Evangelio no es inadecuado. La segunda razón que puedes confiar en la eficacia del Evangelio para salvar es porque el Evangelio no es inadecuado. Y podemos ver eso en los versículos 3 y 4. El versículo 3. Y si todavía nuestro Evangelio está velado, para los que se pierden está velado. Ahora, pensando en lo que está ocurriendo en este contexto con las acusaciones contra Pablo y su ministerio y su mensaje, una de las acusaciones posiblemente fue: el ministerio de Pablo es ineficaz. El ministerio de Pablo no produce resultados. Y por lo tanto, su ministerio es un fracaso. No es un apóstol verdadero. Mira cuán poco que se logra. Mira el fruto tan diminutivo. Pablo no tiene tantas conversiones debido a que su evangelio es inadecuado. Su mensaje no salva. Pero el ataque no solamente fue contra su comunicación, sino además fue un ataque contra el evangelio mismo. Eso es lo que muchos piensan cuando vean personas proclamando fielmente. No está dando resultados. Y debido a la mente pragmática, ¿qué tenemos que hacer?
tenemos que hacer algo diferente. Tenemos que modificar la metodología para producir conversiones. Pero Pablo no estaba haciendo algo malo, sino aquí Pablo va a explicar por qué en ciertos momentos el Evangelio no obra salvación. Y eso para nosotros es muy importante. Tenemos que pensar en este punto porque nos va a dar descanso, nos va a dar alivio, pensando que la salvación dependiera de uno o dependiera de los mismos hombres ante quienes estás proclamando el mensaje. Entonces Pablo toma esa oportunidad para expresar que hay un obstáculo espiritual y esto es el motivo por el cual no todos son salvos mediante la proclamación del Evangelio. Hay un obstáculo que interpone ante el Evangelio en su mensaje. Entonces, ¿qué dice el versículo 3? Y si todavía, o si aún nuestro Evangelio está velado, para los que se pierden está velado. Para que saben, todo lo que Pablo está articulando, aún desde antes, hablando de la palabra de Dios, manifestación de la verdad, está enfocándose particularmente en el Evangelio. Y aquí lo dice, y si todavía nuestro Evangelio está velado, para los que se pierden está velado. Entonces, ¿qué es un velo? Ustedes saben mejor que yo, ustedes saben español. Un velo cubre algo, ¿cierto? La idea es que el mismo mensaje, el Evangelio está velado. Los hombres no lo pueden ver. Tienen una incapacidad o un obstáculo espiritual. Y para los que se pierden está velado. Eso es lo que Pablo va a repetir a continuación. Y quiero ir allá porque es más enfático aún. Versículo 4. En los cuales, ¿quiénes? Los que se pierden. El Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Aquí algo que es importante notar, que fácilmente podríamos pasar por encima de, es cuál es la naturaleza del obstáculo. ¿Dónde está su esfera? ¿Está al alcance de aquel que está proclamando el Evangelio para quitar el obstáculo espiritual? Él tiene esa capacidad, él puede llegar y remover el velo. No. Eso es muy útil porque nos ayuda a ver que no nos consta a nosotros ni tenemos la habilidad de remover el obstáculo. Está fuera de nuestro alcance. Está solamente al alcance de uno. Y llegaremos en el versículo 6 para hablar de quién le consta, y le consta a Dios, obviamente. Pero entonces, el Evangelio, como ya hemos dicho, no se puede mejorar. Y como estamos viendo, el Evangelio no es inadecuado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Los incrédulos, tus familiares, tus amigos, la razón que ellos son incrédulos es porque tienen un velo puesto sobre el Evangelio, pero además el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de ellos, de los incrédulos. Entonces tenemos un obstáculo espiritual que es igual en todos aquellos que están lejos de Dios, todos los que son incrédulos tienen ese obstáculo y tiene dos partes. En una parte, en ese texto habla cómo el Evangelio está velado, en primer lugar, y en segundo lugar, cómo ellos han sido enceguecidos por el Dios de este mundo. Un obstáculo con dos componentes, ambos hablando de una incapacidad de ¿qué? De ver. No pueden ver. Son ciegos y aún lo que tienen que ver, si tuviesen la habilidad de ver, está velado. Entonces, no pueden ver ni tienen la habilidad de ver.
dos negaciones en cuanto a la capacidad humana de ver el Evangelio. Y estamos viendo aquí cuál es la condición natural del hombre. Hay muchas personas que niegan la incapacidad del hombre de poder decidir por Cristo. Pero una y otra vez lo que vemos en la Escritura es que el hombre natural es un cadáver espiritual. ¿Es un cojo espiritual? No, es un cadáver espiritual. Y además, ¿qué es ser un cadáver? Estás ciego. Un cadáver ciego. Y encima de eso, el Evangelio está velado. ¿Hay esperanza para un cadáver ciego con el Evangelio velado? En sí mismo no hay esperanza, pero en Dios sí hay muchísima esperanza. Pero ¿el Evangelio es inadecuado? Es lo que están diciendo. Su mensaje nos salva, entonces es inadecuado. Tenemos que cambiarlo, tenemos que buscar una forma de mejorarlo. Y Pablo está diciendo, no es el Evangelio, son los incrédulos. Son ellos quienes no tienen la capacidad de ver. Si todavía nuestro Evangelio está velado, para los que se pierden está velado. El Evangelio no es inadecuado. El Evangelio es perfecto, es poderoso para salvar. Entonces, por lo contrario, solamente el Evangelio es capaz de abrir los ojos a los ciegos espirituales y dar nueva vida a un cadáver espiritual. Solamente el Evangelio puede hacer esto. Tenemos que pensar en cómo es este mensaje. Mira la forma en que Pablo articula el Evangelio en este texto. Versículo 4, el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que con un propósito o con un resultado. ¿Y cuál es? Para que no vean, los incrédulos no pueden ver el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Cuando ustedes piensan en el Evangelio, ustedes piensan el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. ¿Es su forma de pensar en el Evangelio o piensa, es un mensaje y nada más? Pero mira la precisión de Pablo en elegir palabras tan brillantes, tan específicas para articular cómo es el Evangelio. Ellos son ciegos, el Evangelio está velado. ¿Y qué es lo que no pueden ver? El resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Y tenemos que realmente pensar en esto mucho más. Cuando estamos proclamando el Evangelio, entre muchos elementos, y lo vamos a ver en un momento, entre muchos elementos que estamos articulando, un elemento central es hacer brillar a Cristo. Que las personas realmente pueden ver que, wow, de pronto no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, es una cuenta de hadas, pero me parece y me suena increíble quién es este Cristo. Su gloria, su resplandor, su magnificencia, qué es lo que Él ha hecho, sus perfecciones, sus atributos, su hermosura. Y que pueden decir, me suena bien, pero no lo acepto. No pueden ver lo que tú ves. Tenemos que pensar cómo estamos concibiendo incluso el Evangelio en nuestras propias mentes. Porque esa concepción definitivamente va a regir cómo compartimos con otros acerca de Él. Si tú ves un Jesús pequeño, tú vas a presentar un Jesús pequeño. Pero si tú entiendes a profundidad el Evangelio y tú ves a Jesús magnífico y glorioso en todo su esplendor, cuando tú le presentas, es el mismo Jesús que debes estar presentando, magnífico y glorioso delante de los incrédulos. Y Cristo, aquí Pablo lo articula, que es la imagen de Dios, aquí afirmando su deidad, que Él es el Salvador, que Él es perfecto en cuanto a su naturaleza y la esencia divina, Dios hecho hombre, y Él es poderoso para salvar, es capaz de salvar. Pero la razón que los hombres
no son salvos, no es debido a una incompatibilidad, o no es incompatibilidad, algo que falta en el Evangelio. No es que el Evangelio es inadecuado, el Evangelio es perfecto como ya hemos visto, pero ¿dónde reside el obstáculo y la inhabilidad? En los incrédulos. Ahora, el hombre el que está compartiendo puede hacer algo para mejorar la condición de los incrédulos, para que ellos puedan ver. No es nuestro para hacer, no nos consta. Entonces tenemos que ver quién lo hace, dónde reside la eficacia del Evangelio para salvar. Entonces, la segunda razón que puedes confiar en la eficacia del Evangelio para salvar es que el Evangelio no es inadecuado, sino que es eficaz. Pero en tercer lugar, y esto es donde tenemos que pensar profundamente sobre el Evangelio, es el Evangelio no depende del hombre. El Evangelio no depende del hombre. La tercera razón que puedes confiar en la eficacia del Evangelio para salvar es porque no depende del hombre. Tenemos que quitar de nuestra mente que si solamente fulano viniera y predicara, mis familiares serían salvos. Porque ¿dónde está la confianza en aquel entonces? Está en el mensajero, no en el mensaje. Tenemos que tener cuidado pensando si solamente fueran allá o estuvieran acá, Dios haría algo. Porque ya estás pensando, yo digo, en metodologías. Ya no estás pensando en la eficacia del mensaje mismo. Pablo sigue, versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. La negación que Pablo pone aquí hace una buena distinción entre él y los falsos superapóstoles. Él y sus compañeros no tienen que predicarse a sí mismos. Ellos no tienen que ser el central en el mensaje, no tienen que ser el héroe en la historia, no tienen que ser esencialmente formando el Evangelio a la misma imagen del predicador, que luciera como él luce. No nos predicamos a nosotros mismos. No depende de quién, de los hombres, del predicador. Ahora, ¿tiene que haber predicación? ¿Alguien tiene que hablar la palabra? Sí, porque si los hombres no hablan, de pronto las piedras. Y si no, las piedras, no hay esperanza. Solamente hay esperanza cuando el mensaje del Evangelio es proclamado. Aquellos que nunca escuchan el mensaje del Evangelio, ¿tienen esperanza de salvación? No, solo perdición. Y por lo tanto, no está negando la participación. Recordando, por tanto, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, es una misericordia que participemos y seamos usados por el Señor en proclamar el Evangelio, pero ¿depende de nosotros? No depende de nosotros. Y por eso Pablo puede decir, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Quita la mente ese pensamiento que es el mensajero que tiene una habilidad especial, y sí, definitivamente Dios ha usado ciertos hombres más que otros, pero de todos modos, todos ellos van a decir que no fui yo, fue el mensaje y el Dios detrás del mensaje que hizo todo. No era por mi habilidad, sino Dios quien hizo todo. Entonces, ¿cuál es lo central en cuanto a la predicación de Pablo en este ministerio? El versículo 5 lo dice. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor. ¿Cuál es el mensaje que han estado compartiendo con tus familiares? Con los
que están lejos de Dios. Piensa bien. ¿Qué es lo que han estado deseando comunicarles? Y más bien piensa ahora aún, en este tiempo. ¿Quiénes aquí van a pasar tiempo comiendo manjar blanco y buñuelos? No lo dije bien, pero casi. ¿Quiénes aquí van a pasar tiempo con sus familiares ahorita en el mes de diciembre? Nadie. Ok, solo yo. Bien. ¿Y cómo van a aprovechar el tiempo? ¿Va a ser otra Navidad mal invertido? ¿Otra Navidad cuando llega enero y están arrepentidos de no haber sido más tenaces? Otro enero más donde no lo hice. Tenía temor a ellos y no tenía temor a Dios. Y aún si empiezas a hablar, ¿cuál va a ser el contenido de tus palabras? ¿Cuál va a ser el contenido de tu mensaje? Porque ¿cuál es la supuesta mejor manera de arrancar? Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Eso no es correcto. Eso es incorrecto. Porque para el incrédulo, aquel que no ha arrepentido y no ha confiado y creído y abrazado a Cristo Jesús, el plan maravilloso de Dios para ellos es el infierno, que glorifica su nombre y su santidad. Entonces, ¿cuál es el contenido del mensaje? Predicamos a Cristo Jesús como Señor. Ahora, el texto no articula todo lo que Pablo pudiese predicar y no es el punto en el texto. Los corintios sabían cuál era la predicación de Pablo, dudando en cuanto a su eficacia, dudando en cuanto a si debería ser modificado y mejorado, pero sabían cuál era el mensaje que Pablo estaba predicando y era Cristo Jesús como Señor, porque Él es Dios y hay que proclamarle a Él, hay que centrarse en Él. ¿Por qué Cristo vino? ¿Por qué Cristo se encarnó? ¿Por qué Cristo murió? ¿Por qué Cristo resucitó? ¿Por qué ahora se ascendió al cielo? ¿Por qué ahora está intercediendo a favor de los suyos? ¿Y por qué va a venir por segunda vez? ¿Cuál es el mensaje que están compartiendo con sus familiares? De pronto, para algunos tienen que confesar nada, porque les tengo temor. Y yo les digo entonces, ámalos más. De verdad, ámalos más que amas a tu comodidad y a la paz familiar. Porque, piénsalo aquí, puedes vivir en paz con ellos fingidamente hoy aquí en la tierra y por una eternidad tener esa separación con ellos en el infierno. O podrías lidiar y soportar la ausencia de paz en esta tierra con la posibilidad que Dios los salva para después tener una eternidad de reconciliación. ¿Qué prefieres más? Entonces Pablo, pensando en que Cristo es Señor, es el mensaje de Cristo. Tenemos que hablar con las personas por qué Cristo tuvo que venir. ¿Por qué tenía que morir? Tenemos que hablar de qué? La santidad de Dios. Y desde la santidad de Dios tenemos que hablar de la transgresión del hombre, la transgresión personal de uno mismo delante del Señor, por haber transgredido sus leyes, cometido pecado, haber hecho todo lo contrario a su ley perfecta. Y debido a esto, debido a santidad mezclado con tu transgresión, ¿qué tenemos como resultado? Justicia, ira. Dios te va a juzgar, pecador. No vas a poder esconder, no vas a poder intentar autojustificarte delante de Él. Él conoce todos tus secretos, los que aún no saben nadie más. Y ante esto, entonces ahí ya puedes hablar de Cristo. Es por eso que Cristo tuvo que venir.
y magnifícale ante sus ojos para que escuchan el amor de Cristo en su ministerio, repudiando a quienes. Los religiosos, los que autojustificaban a sí mismos, los que pensaban que eran mejores y a quienes Él acudía, extendía la mano de misericordia a los pecadores. Porque los sanos no tienen necesidad de un médico, sino los enfermos. Y por lo tanto presentan delante de ellos la disposición de Cristo en salvarles. Mira, por eso Cristo vino, no para rechazarte, sino para traerte. ¿No has leído? El buen pastor dejando las 99 ovejas, acudiendo a traerte a ti, oveja terca. Y Él quiere recogerte y traerte de vuelta a Él, a sí mismo. Deja tu pecado y ahí sigues hablando de Cristo una y otra vez, pensando en diferentes historias, diferentes enseñanzas, leyéndoles de pronto la Escritura. De pronto lo mejor que puedes pedir de tus seres queridos este Navidad es: no quiero regalos, solamente quiero una hora de tu oído en silencio. ¿Para qué? Para que tú puedas hablarles y presentarles a este Salvador glorioso que conoces y amas, y que ellos lo pueden ver y ellos lo pueden escuchar de pronto por la primera vez, porque nunca has tenido el coraje o el temor al Señor para hacerlo antes. Preséntales Cristo. Porque supuestamente vivimos en un país alcanzado por el Evangelio, ¿cierto? Pero si los que han estado en el ministerio de evangelismo saben cuán pocos han realmente escuchado el Evangelio verdadero proclamado. Ellos han escuchado casi evangelios, pero ¿un casi evangelio salva? No, porque realmente es un evangelio falso. Cada vez. No hay otro evangelio, dice Pablo a los Galatas. Solo hay un evangelio verdadero que puede salvar y es Cristo Jesús como Señor. Tienes que proclamarles Cristo. Tienes que suplicarles que creen en Él, que lo abracen, que ponen su fe en Él. No solamente que tú dices, así es Cristo, pero suplícales. ¿Cuántas noches has regado tu almohada con lágrimas sobre tus familiares y ellos nunca han visto una sola lágrima derramada por su salvación en persona? De pronto es lo que necesitan ver realmente el amor que los tienes. Porque en muchos momentos, ¿qué se siente con familiares que son hostiles contra Cristo? Parece que los odiamos. Y de hecho, de pronto es debido a tu mala forma de comportarse con ellos. Ellos piensan que, ay no, esa persona tan fastidiosa. No vean el amor que los tienen. No vean cuánto pesa sus almas sobre tus corazones. O que el Señor obra para salvarlos. Y Pablo continúa afirmando que Él es un siervo de los corintios. Y a nosotros como siervos vuestros por amor de Cristo, en versículo 5, o por amor de Jesús. Es muy interesante cómo Pablo está presentándose con sus compañeros delante de los corintios como sus esclavos. Normalmente, ¿cuál es la imagen de un esclavo en el Nuevo Testamento? Pues uno es esclavo de Cristo. Uno es esclavo de su amo que lo ha redimido. Y aquí Pablo se presenta a sí mismo como un siervo de los corintios por amor de Jesús. Y así es como nosotros tenemos que pensar en nuestra relación con quienes queremos alcanzar por Dios. Ser sus siervos en una forma muy tangible para presentarles a Cristo. ¿Y por qué lo hacemos? Por amor de Jesús. Y sinceramente, cuando rehusamos predicar a Cristo, cuando rehusamos tomar un paso de pronto al desconocido, al no saber qué va a ocurrir,
la razón que no lo tomamos es porque no amamos a Cristo. No solamente que no amamos a la persona, sino realmente es una manifestación, una demostración de que no amas a cabalidad a Cristo. Eso debería hacerles pensar, ¿amas a Cristo? Y si lo amas, ¿estás proclamando su nombre? Y si no lo estás proclamando su nombre, ¿por qué no? ¿Por qué no lo amas tanto? ¿Él no merece la gloria? Dices que sí, pero por cómo actúas, parecieras que no. Pablo termina en el versículo 6, diciendo, pues Dios que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Pablo termina esta sección y esta parte vindicando el Evangelio, dando la certeza divina de que Dios va a salvar a los pecadores porque depende de quién. El Evangelio no depende del hombre, depende de Dios. Dios es quien hace eficaz el Evangelio. No es usted, no es tu habilidad de comunicar con oratoria elocuente o modificar el mensaje para que sea más apetecible a los pecadores. No, tú solamente traes el mensaje tal cual como Dios mismo te lo ha entregado y espera a ver si Dios obra para la gloria de su nombre. Y eso es lo que Pablo está enfatizando, demostrando su confianza en el Evangelio. Dios mismo es la certeza firme y segura de que el mensaje del Evangelio va a salvar a pecadores. De que su mensaje dará vida nueva y salvación a los incrédulos. Y nuevamente, Dios se deleita en usar a sus hijos para regar la semilla, pero es debido al jardinero que regó una semilla, que la semilla da vida. No, se debe solamente a la vitalidad de la semilla. Pensando en eso, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Pablo no se avergonzaba del Evangelio. ¿Y cómo se nota? Pues a donde fuera que iba, se predicaba el Evangelio, cueste lo que cuesta. Nunca se avergonzó del Evangelio. Puedes decir lo mismo. Puedes decir, el Evangelio y solo el Evangelio es el poder de Dios para salvación. El poder está en el Evangelio, no en el mensajero, sino el mensaje. Y Dios dando eficacia a su mensaje. Y mira lo que Pablo está diciendo. Pues Dios que dijo de las tinieblas resplandeciera la luz. Piensa en la historia, en la escritura. ¿Cuándo fue eso? Pablo está pensando en algo que ocurrió. Pues Dios que dijo de las tinieblas resplandeciera la luz. Hay un texto, ¿cierto? Génesis 1. Sea la luz. ¿Y qué ocurrió? La luz fue creada. En un instante. En un abrir y cerrar de ojos, o más rápido incluso. Luz creada. De una sola palabra. Pues Dios que dijo de las tinieblas resplandeciera la luz es el que ha resplandecido en nuestros corazones. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la imagen? De la misma manera, en la creación que Dios dijo, sea la luz, mediante la proclamación del Evangelio, un incrédulo está escuchando qué es lo que Cristo ha hecho y sin que alguien supiera cuándo, sin supiera en qué momento, Dios dice, sea la luz y hay vida. Vean la gloria de Cristo en un momento, de repente están viendo y están, sálvame. Porque vean que Él es el único que los puede salvar. Y quienes no lo han experimentado.
En un momento inesperado, ahí viste a Cristo y dijiste, Él es mi vida. Él es mi esperanza. Él es mi confianza y no hay más. Dios lo hace. ¿Depende del hombre? ¿Depende del mensajero? El mensajero ni siquiera sabe qué había pasado. El mensajero es ignorante y eso es lo más bello cuando hacemos las entrevistas de membresía. Escuchando cuando las personas dicen, fue en este sermón que el Señor me salvó. ¿En serio? ¿En este sermón? No hubiera caído en cuenta. ¿Por qué? Somos tan ignorantes. Dios es quien dice, sea la luz, hace resplandecer en los incrédulos, ¿qué? La iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Ahí es nuestra confianza, porque en un momento un cadáver espiritual se convierte en una nueva criatura. Una mente reprobada se convierte en una mente renovada. Una voluntad rebelde se convierte en una voluntad reformada. Un corazón de piedra se convierte en un corazón de carne. Un enemigo de Dios se convierte en un hijo adoptado. En un abrir y cerrar de ojos. ¿Mediante qué? La proclamación del Evangelio. ¿Mediante qué? La proclamación del Evangelio. Nadie será salvo a menos que escucha el Evangelio. Y por lo tanto, ¿por cuánto tiempo, por cuántos años tú has desprovisto personas que amas de la posibilidad de ser salvos por Dios porque no has tenido el amor de proclamarles el Evangelio? La tercera razón que puedes confiar en la eficacia del Evangelio para salvar es porque no depende del hombre, sino depende de Dios. En conclusión, hemos visto 3 razones por qué tú puedes confiar en el poder del Evangelio para salvar. Y espero que realmente tienes más confianza ahora. La primera razón es que el Evangelio no se puede mejorar. ¿Por qué? Porque es perfecto. En segundo lugar, el Evangelio no es inadecuado porque es eficaz para salvar. Y en tercer lugar, el Evangelio no depende del hombre porque depende de Dios. Quiero leerles 2 Corintios 3, 4 al 5, que dice, y esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Si tú creyeras que tu suficiencia viene de Dios, tendrías confianza. Tendrías una confianza en el ministerio del Evangelio para salvar. Tendrías confianza en este mensaje que puede salvar. Oremos. Amado Dios, te bendecimos y te damos gracias por la claridad con que nos ayudas a ver la certeza que podemos tener. Ayúdanos a tener más certeza, a tener más convicción. A tener más convicción de que solamente tu Evangelio salva y que nosotros podemos proclamar tu Evangelio con confianza. Perdónanos, Señor, por cada vez que hemos temido a los hombres y hemos rehusado glorificar a nuestro Señor Jesucristo mediante la locura de la predicación del Evangelio. Ayúdanos a ser una congregación que tiene esa confianza, que nuestra suficiencia es de Dios. A ti sea la gloria. Amén.